donde uno mire. Al otro lado de la pantalla les decía, y si me permiten, Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Pedro Muriño, fundador y CEO de Iberatlantic Global Corporation, cónsul honorario de la Federación de Rusia. Muy buenas tardes. Bueno, estábamos Muy buenas esperando tardes, José, un placer como siempre. El gusto es nuestro. Estábamos esperando también a José María Viñals, que ha tenido una emergencia. Vaya, todo bien. Eduardo, Eduardo, por ir al punto caliente que es Ucrania en estos momentos, con esa reunión de los ministros de Exteriores en Europa y con el invierno. Se está hablando muy poco de esto, pero está el invierno encima y está siendo un invierno muy complicado. Se están evacuando poblados y algunas localidades, incluso en Alemania, de la dureza con la que están cayendo las nieves. Ha fallecido gente también incluso en Rusia. Me permite, Eduardo, que empiece por Pedro. ¿Cómo se está viviendo esto allí? ¿Qué está ocurriendo? ¿Hasta qué punto las posiciones están paralizadas? Y decía yo, filtraban hoy algunos medios que está Rusia preocupada por el avance de Ucrania en el Dnipro, mientras ellos van hacia Advinka. ¿Esto es real? ¿Pedro? Bueno, efectivamente, por empezar... Sí. Hola, buenas tardes, ¿me escuchas? Perfectamente. Hola. Gracias. Decía que efectivamente, por ir por partes, este es un invierno complicado para Ucrania, porque ya es el segundo invierno donde estamos en un conflicto militar abierto dentro del territorio ucraniano y las condiciones en el primer invierno climatológicas fueron mucho más benignas. Por lo tanto, en este momento, con unas condiciones climatológicas mucho más duras, después de los daños tan significativos que ha tenido pues toda la infraestructura crítica en materia de energía, en materia eléctrica, etcétera, etcétera, del país, obviamente el sufrimiento de la población en Ucrania es mucho mayor. Por lo tanto, eso erosiona la capacidad de aguante y la capacidad de moral del conjunto de la ciudadanía en Ucrania. Y, por lo tanto, esto es un aspecto significativo. En segundo lugar, y desde el punto de vista de las operaciones militares, esto también altera, obviamente, cuando el invierno se recrudece y las condiciones atmosféricas de frío, nieve, hielo, etcétera, etcétera, son muy intensas. Obviamente es muy difícil avanzar, es muy difícil poder continuar con la contraofensiva. Por lo tanto, si ya la contraofensiva ucraniana había fracasado porque no conseguía avanzar, ahora además sumándole las condiciones climatológicas, pues todavía se congela más. Y efectivamente hay intentos, por una parte, de romper las líneas por parte de los ucranianos en el sur, pero no tienen mayor recorrido. Han conseguido algunos grupos aislados superar el Dnieper, pero no consiguen tener una cabeza de puente y no consiguen romper. Y por otro lado sí que hay un avance lento pero sistemático en esta guerra de desgaste del ejército ruso en la zona del norte, en el frente del norte, en las zonas del Donbass, de Donetsk, en concreto en la ciudad de Avdiivka. Y por tanto, esto es un poco la situación en este momento en Ucrania, donde todo invita a pensar que este invierno va a ser extremadamente duro para tanto la población como para el propio gobierno ucraniano en el sostenimiento del frente y de las condiciones del conjunto de la población. Yo no sé si al respecto también, por incluirle otro factor más, Eduardo, viene un invierno duro, le mencionaba yo a Alemania, en medio de una crisis tremenda económicamente hablando que tiene Alemania ahora mismo planteada. Encima se te viene un invierno así, esto va a subir los costes, probablemente veamos una deriva de subida en la inflación entre este mes y el cierre del año, es decir, este noviembre y diciembre. Harto compleja la situación allí, y yo no sé, y aprovecho para trasladarle la pregunta y que después ya Pedro la recoja, pero yo no sé si con este escenario esas afirmaciones de Borrell de que no hay señales de que nadie negocie la paz son tan realistas. Yo no lo creo. Yo creo que se están dando pasos, y no solamente por parte de la Unión Europea, sino supongo que también por Estados Unidos. Si se reúnen las fuerzas, los dirigentes de Estados Unidos con dirigentes militares ucranianos, es obvio que están pensando que la que viene es muy dura. Hay otro aspecto, la inflación, por supuesto, pero también el coste de la energía.
Recordemos que Europa sigue dependiendo del petróleo europeo. España es uno de los países que más petróleo ruso está adquiriendo, pero no somos los únicos. Y lógicamente en estas condiciones y con tanto frío, pues va a tener contraofertas de otros mercados y de países que lo pasan mal, como Alemania, por ejemplo. Alemania no está en condiciones de reeditar la situación del año pasado, en el que prácticamente sus reservas de petróleo estaban al límite, ¿no? Al límite de la supervivencia, y tuvieron que abrir centrales de carbón, etcétera, ¿no? Volver a otras fuentes de energía que ya habían sido desestimadas por razones ecológicas, dictadas por los socios de gobierno en aquel momento, ecologistas, los verdes, que es el partido más poderoso verde de Europa, el alemán. Respecto a lo que es la guerra, yo creo que Pedro lo ha definido muy bien. En una palabra, es una guerra de desgaste. Esto se parece más a la Primera Guerra Mundial ya casi que a la Segunda Guerra Mundial. Son avances ínfimos con un coste elevadísimo que no justifica una escasa progresión, y el que resiste gana. Y el que está en mejores condiciones para resistir ahora mismo de los dos es Rusia. Si además sumamos a esto que los socios europeos y Estados Unidos están viendo que hay de lo mío, o sea, yo necesito rentabilizar todo lo que estoy haciendo por ti. Yo creo que se puede llevar a un acuerdo de alto el fuego antes de lo que pensamos, a causa de esto. Zelensky está muy quemado, es muy cuestionado en muchas partes. Existe la posibilidad de que se promocione, como en tantas situaciones de este tipo, un militar de prestigio que ocupe incluso el poder ejecutivo. Es decir, hay muchas variables ahora mismo que hacen que el escenario sea tremendamente complejo. Por otro lado, hay que recordar que Rusia tiene excelentes medios militares acostumbrados al frío, mejor que Rusia. Sus famosas divisiones siberianas, que en su momento salvaron a Moscú del cerco alemán en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, es el ejército que sin duda mejor se maneja en el invierno, y tiene la posibilidad de fijar en sus posiciones a los ucranianos por mucho que se pongan. Si además el tiempo es malo, imagínate el apoyo aéreo que pueden recibir esas tropas ucranianas. Va a ser una verdadera matanza, no solamente de soldados, sino también de civiles que tienen que ser realojados, porque sinceramente, por mucho que se quiera mantener a la población para motivar a las tropas in situ, es absolutamente insostenible. Yo creo que llegan tiempos muy difíciles y muy abiertos a una negociación, o al menos a un acuerdo de alto el fuego. Yo pensé que cuando empezó la crisis de Israel esto iba a ser una referencia en su solución también para lo que podría ser la situación en Ucrania. No me imagino a Biden queriendo llegar al año de elecciones con dos enormes frentes abiertos. Yo creo que esto es un poco el resumen de lo que se puede hacer, de lo que está ocurriendo ahora mismo. Todo y con esto, todos reunidos allí, vamos a ver cuál es la conclusión a la que llega Europa. Por salir de este tema, pero sí preguntándoos, Pedro y Eduardo, ¿está cambiando el discurso en Europa? Dice Eduardo, se está negociando incluso aunque digan que no. Vale, es bastante probable, no digo yo que no. Pero ¿está cambiando el discurso? Se hablaba de que no se iba a negociar la unidad de Ucrania, se hablaba de que no se iba a ceder en absoluto, se hablaba de que Zelensky iba a tener la última palabra, ahora se habla de que hay que hablar y dialogar con Ucrania sobre cómo va a quedar Ucrania y de que simplemente se respetará algún tipo de unidad territorial. No hablan ya del conjunto de Ucrania, sino de, oye, la unidad como esté, que se respete, ¿no? ¿Ha habido un cambio en el discurso de todos los aliados de Zelensky? Pedro. Pues yo creo que efectivamente algo se está moviendo en Europa, pero esto también Europa no es una única posición, no es monolítica, no todas las voces suenan igual. Hay unos países, los países, por ejemplo, bálticos y algunos países del antiguo bloque soviético, estilo Polonia, estilo República Checa, los tres bálticos, que evidentemente siguen insistiendo en la solución militar por las propias preocupaciones que tienen de su relación conflictiva
o problemática con Rusia e insisten mucho en la victoria de Ucrania, en que hay que sostenerla económica y militarmente, etcétera, etcétera. Pero claro, hay otros países en Europa Occidental, estilo Alemania, estilo Francia, estilo España, que sobre todo sus opiniones públicas y sobre todo sus grupos empresariales, el mundo de la empresa y demás, sigue viendo un deterioro económico manifiesto de la economía europea. Prácticamente no crecemos, tenemos un problema ahí estructural energético, una crisis energética que, como tú muy bien antes implicaba que si este invierno es especialmente duro se puede agravar, es decir, las reservas que hay de gas natural pueden desaparecer rápidamente por la intensidad del frío. Y, por lo tanto, eso está agravando la situación económica. Alemania está en recesión, está provocando en países del corazón de Europa, del motor económico de Europa, Holanda, por ejemplo, la semana pasada, un auténtico terremoto político, es decir, la ultraderecha o el partido, digamos, que tiene posiciones más populistas en Holanda, ha sido la fuerza política más votada. Eso demuestra que hay una disconformidad, hay un desasosiego por parte de la opinión pública con la situación política y social que hay en este momento en Europa. Y, por lo tanto, aunque los burócratas de Bruselas son bastante impasibles, digamos, porque no les toca de cerca toda esta presión de las opiniones públicas, sí que notan que los distintos procesos electorales, el malestar, el agotamiento económico, la falta de crecimiento, les anima o, digamos, les empuja a intentar conseguir una solución en el conflicto en Ucrania, a parar el conflicto en Ucrania y, por lo tanto, a destensionar toda la relación con Rusia y volver a abrirse al comercio, a la relación energética, etcétera, etcétera. Y, por lo tanto, estas circunstancias son las que propician que haya una parte de los líderes europeos y de algunos países que estén provocando un cambio en la posición del conjunto de la Unión Europea. Eduardo. Sí, coincido con el análisis que acaba de hacer Pedro. Yo añadiría algunas cosas simplemente. En primer lugar, los países que realmente tienen una capacidad disuasiva importante son los menos decididos a participar, señalado, occidentales. Europa, Francia, Alemania está pensándose si va a pasar frío, le compra el gas natural a Rusia con tranquilidad, ¿no? Yo creo que son países acostumbrados a pensar primero en ellos y en términos también de una presencia muy importante a nivel geopolítico, es decir, piensan por sí mismos y miran primero por sus intereses. Los más interesados pues son aquellos sobre los que recae la amenaza, lógicamente. Es importante señalar que tampoco la actitud de Polonia es la misma que al principio. Polonia es el país que está haciendo un mayor esfuerzo a la hora de acoger refugiados ucranianos, pero también está sufriendo la competencia del cereal que pasa por sus fronteras, ¿no? Y esto está haciendo que las cosas las vea de una manera un poquito distinta. Yo creo que que ese auge de las políticas populistas en muchas partes de Europa, no solamente en Holanda, pensemos también en Italia, en Hungría, en tantos sitios, ¿no? Pues también es resultado de que la opinión pública pues está cansando de esta historia. Hay un personaje nada sospechoso de pro-occidental o violento como Mahatma Gandhi que decía: cuando tienes un estúpido en una democracia al frente, el país está bien representado. Yo creo que hay bastante de eso. Yo creo que realmente no es casualidad que hayan llegado al poder. Hay un discurso populista que se alimenta de las conversaciones en las redes sociales y en función de eso determina su programa político. No pensemos que son auténticos vendedores de ideas que surgen en la opinión pública. Hay mucho de eso. Yo creo que a Ucrania le espera un fin de fiesta bastante duro y que tendrá que sentarse a negociar un alto el fuego
antes de que llegue una nueva campaña de invierno, porque como no se la pague Estados Unidos, y Estados Unidos ya le está lanzando mensajes de deadline, o sea, de hasta aquí hemos llegado, empieza a poner orden en las cosas y empieza a cuestionar el liderazgo de Zelensky, pues podemos asistir a acontecimientos inesperados en la zona. Yo no sé si lo va a pagar o no lo va a pagar, pero voy a salir de este asunto de Rusia, Ucrania, Ucrania, Rusia. Es verdad que el invierno está entrando con mucha dureza y vamos a ver cómo se sostiene esto y cómo se va, bueno, pues trasladando hacia lo demás. Hay al hilo de lo que estáis comentando, está la OSCE, esta Organización para la Seguridad y el Consejo, que ha invitado a Rusia, esta cumbre de la OSCE ha invitado a Sergei Lavrov en concreto. Y entonces los países bálticos, que ayer emitieron un comunicado bastante duro también en contra de Rusia y alertando de la injerencia rusa en sus países, se han unido a Ucrania para boicotear, han dicho, esta reunión de la OSCE. Hablo de Ucrania, Lituania, Letonia y Estonia. Dices, hay un malestar, decía Eduardo, que sí, se están alimentando los populismos, ya, pero hay un malestar real. Un malestar real que paraliza más de 4.000 camiones en la frontera con Polonia. Un malestar real que hace que Rumanía no tenga claro a quién atiende y a quién no atiende según los buques que llegan del Mar Negro, con qué contratos de seguros. Un malestar real que hace que en Lituania, Letonia y Estonia, tengan razón o no, tengan también la percepción de que en algún momento esto les puede salpicar. Y Ucrania unas veces sale vencedor y otras veces sale... En Polonia se lleva un guantazo, pero con Estonia gana un aliado. Esa situación, ¿hasta qué punto es controlable, Eduardo? Quiero decir, se está levantando una especie de ola contra todo lo que no es propio y contra lo que me puede molestar. Eso es muy complicado de frenar después. Sí, lo de primero yo y después yo cada día es más evidente. De todas maneras, yo creo que hay un matiz muy importante que no debemos obviar respecto a lo que es Polonia, Lituania, Letonia, los países bálticos. Y es que estos países ya forman parte de la OTAN. La situación sería completamente distinta al caso de Ucrania, que no está en la OTAN. Esto es un ejercicio de buena voluntad por parte de Europa, por llamarlo de alguna manera, pero no responde a un acuerdo de mutua defensa. No sería lo mismo atacar Tallinn que bombardear de nuevo Kiev. En ningún caso. Tendrían que movilizarse absolutamente todos los países de la OTAN. Y aún así ya veríamos si llegaríamos a hacerlo, ¿no? Porque la escalada sería brutal también en este sentido. Vamos a ver qué pasa. A ver qué opina Pedro. ¿Y qué opina también del boicot, Pedro? Bueno, el boicot de estos países se intenta sistemáticamente, digamos, son los más hooligans en la rusofobia dentro de los países europeos. Hay elementos internos, es decir, hay que destacar que en dos de estos países, en Letonia y en Estonia, hay un alto porcentaje de población rusa, es decir, que se sienten rusos, que hablan ruso y que se identifican con Rusia. Es decir, estamos hablando, incluso, por ejemplo, en la capital de Letonia, en Riga, hay más personas que hablan ruso que el idioma letón en la capital del país. Es decir, que hay un problema también interno, especialmente en dos de estas repúblicas. Pero también hay que poner la dimensión de estos países. Lituania, que es el más grande de los tres países, tiene 2,8 millones de habitantes. Es decir, la población de la comunidad autónoma de Galicia. Letonia y Estonia, en el caso de Estonia, poco más de 1 millón de habitantes, y en el caso de Latvia, de Letonia, estamos hablando de poco más de 1 millón y pico de habitantes. Es decir, el conjunto de la población de todos estos países sería el equivalente al de la Comunidad Valenciana. Eso hay que ponerlo en su sitio. Es decir, el peso estratégico en el conjunto de la Unión no pueden bloquear y arrastrar la posición tres países tan pequeños del conjunto de 400 millones de ciudadanos. Segundo, no tiene sentido que organismos tan importantes como Naciones Unidas o el G20 o otros organismos multilaterales, la presencia de Rusia haya estado desde el primer momento sin ningún tipo de cortapisas, y que en una organización donde Rusia es miembro de pleno derecho, como es la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa, no se le permita participar. ¿De acuerdo? En todo caso, si quieren manifestar algún tipo de discrepancia diplomática, etcétera, etcétera, pueden hacerlo. Pero ahí a impedir
los derechos de la representatividad de Rusia, pues ahí creo que se exceden. Y en tercer lugar, y desde mi punto de vista, lo que no vamos a llegar es a ningún tipo de solución si en todos estos organismos multilaterales donde se pueden acercar posturas, porque lo que está claro es que la parte rusa está abierta a la negociación, hasta lo ha manifestado la semana pasada el presidente Putin, que ha manifestado que lo que pasa en Ucrania es una tragedia y que están abiertos a la negociación. Obviamente necesitamos foros, necesitamos lugares donde multilateralmente se llega a una solución del conflicto y se pueda abordar, parar de una vez este conflicto y llegar a una solución pacífica. Lo que pasa es que igual que hay estos países, entre comillas, que boicotean sistemáticamente cualquier tipo de acción, también tenemos, como muy bien decía antes Eduardo, en Ucrania la posición de Zelensky, que es sostenerla y no enmendarla. Por lo tanto, aquí hay que sustituir algunas piezas para que podamos sacar un puzzle adelante. Zelensky y, digamos, mitigar el fervor bélico y beligerante de estos países que tienen el peso que tienen. Sí, yo hay una puntualización que quería hacer a propósito de Letonia, lo acaba de señalar Pedro, es que no son... la población no es homogéneamente báltica, hay muchísima población rusa. A mí cuando me hablan de Letonia siempre me viene el recuerdo de los letones que ayudaron a Lenin en su golpe de Estado, en la Revolución Rusa, ¿no? Es decir, eran los más fieles de los más fieles, o sea que hay bastante que hablar del tema. Sí es cierto que el poder está en lo que es la población báltica, pero no podemos obviar, y haya habido situaciones difíciles de vamos a quitar este monumento a los soldados rusos que liberaron esto, tal, unas situaciones un poco agraviantes, premeditadas, que enrarecen el ambiente también a la hora de entender las posiciones rusas. Eso están, pero bueno, vamos a ver cómo va ese desgaste, vamos a ver cómo va esa guerra.